Bienvenidos a mi canal, a los llamados a ser escogidos. Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más por acá. Quien les habla, su servidora Yolaide. Vamos a continuar hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, como les había prometido. Vamos a ir a través de los mapas, a través de los viajes de Pablo y los misioneros que también estaban con él evangelizando todas esas regiones. Haciendo o llevando a cabo la gran comisión como el Señor lo había dejado estipulado. En este viaje, a través del libro de los Hechos, hemos podido hasta el día de hoy comprobar que Pablo había estado inaugurando iglesias de ancianos y que en esas iglesias también había presencia de mujeres. En el libro de los Hechos vemos como Pablo, un poco más adelante del capítulo 15, conoce a Priscila y Aquila, quienes eran judíos, y los discipula por año y medio y luego los deja en Éfeso. Y lo que estoy tratando de comprobar también a través de este estudio es que tanto Priscila como Aquila fueron los que inauguraron la primera iglesia de Éfeso. No hemos llegado allí, pero lo menciono en cada introducción que hago de estos estudios. Pablo menciona muchas combatientes, entre las cuales está una diácono, porque la palabra diaconisa es una palabra que se construyó en el español, pero la palabra diácono no tiene femenino, como tampoco obispo. Y en este estudio también vamos a estar hablando sobre la palabra obispo, diáconos, hermanos, hombres, Andrés, que es varón, en el contexto de que en ocasiones o en muchas ocasiones cuando se mencionan estas palabras, está hablando con la congregación completa. Y eso es otra cosa que vamos a ir comprobando a través de este estudio. En el día de hoy quisiera leer el último verso donde nos quedamos en el estudio de Hechos de capítulo 14, donde ya ellos habían terminado su primer viaje y se estaban regresando entonces a Antioquía. Entonces vamos a leer el Hechos 14 del 24 al 28 y luego allí comenzamos el estudio en Hechos 15. Pero vamos a orar primero. Amado Padre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Padre, buscamos tu rostro, Padre Celestial. Y te oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo. Para que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a mí, me dé la sabiduría, me ilumine, Señor, pero también a los que están escuchando en este día, que puedan abrir sus ojos, Señor, y los oídos a tu predicación, Padre. Porque no solamente a mí has inquietado, Señor, para reivindicar a la mujer, sino a muchas personas, Padre. Y aunque nos vean como herejes, aunque nos vean como que estamos predicando lo contrario, Señor, tenemos un peso en nuestros corazones, Señor, y hacemos caso de la voz que nos llama diciéndonos, Señor, que vamos adelante con esto. Te doy gracias por aquellos pastores, Señor, por aquellos hombres, Padre, que son fieles a ti y a tu palabra, Señor, y que has podido traer la sabiduría también y el entendimiento, Señor, de esos versos tan conflictivos, Padre, que le han robado el ministerio, Señor, a tus hijas, a quienes también redimiste en la cruz. Padre Santo, que este estudio sea para tu gloria, que sea para tu exaltación, que sea, Señor, para que aquellos obreros que tú estás llamando, sean hombres o sean mujeres, Señor, puedan alcanzar el llamado y el propósito para el cual tú los creaste, Señor. Y que echen manos a la obra, porque tú dices, Padre Celestial, que muy grande es la mies, que mucho es la mies, pero que pocos son los obreros. Y que oremos al Padre para que envíes obreros, Señor, sabiendo que tú eres el que reparte los ministerios y que tu Espíritu Santo es el que reparte los dones. Padre Celestial, Señor, que sea tu palabra ministrando en este día
y llevándonos, Señor, al entendimiento pleno de las Escrituras. En el nombre de Jesús te clamamos y te oramos en este día, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás conmigo, Señor, y que tú me fortaleces, Señor, y que vas a poner en mi corazón, Señor, como lo has hecho hasta este día, Señor, un bálsamo, Padre, para que todas las palabras hirientes que han salido de muchas personas en estos días hacia mí, Señor, sean como que resbalen en mi cuerpo, Padre Celestial, y que en mis oídos no entren ni en mi corazón tampoco, Padre. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ellos creen que están trabajando para ti, mi Señor. Padre Celestial, abre su entendimiento y su corazón, Padre, porque solo tú, Señor, tienes el dominio, Padre, en nuestros corazones. Y por eso te pido, Señor, que quites esa venda espiritual y que pongas un corazón de carne, Señor, donde todavía está hecho piedra. En el nombre de Jesús te pido estas cosas, Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, vamos a Hechos 14, del 24 al 28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vemos el regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, los que no hayan estado en los estudios anteriores, quiero animarlos. Yo les voy a dejar al final del video los links en el mismo video para que ustedes puedan presionarlos e ir al estudio, a todo lo que es la serie, donde no solamente está todo este estudio que yo misma he hecho, sino que está el estudio de otros pastores. Son unas 5 enseñanzas donde ellos van al griego, donde van al contexto histórico, donde están ellos abogando por el ministerio de la mujer con los argumentos, tanto históricos como el contexto cultural, como la etimología de las palabras en griego, como trayendo a colación los versos que fueron manipulados en las escrituras, como fueron primera de Corintios 14, el 34 y 35, como también algunos nombres de mujeres que fueron cambiados por nombres de hombres para no reconocer el ministerio que a través del libro de los Hechos Pablo está dando a conocer. La palabra de Dios también dice en el Viejo Testamento, habla sobre la pluma mentirosa de los escribas. La palabra de Dios lo deja claro. Hay personas que han sido usadas por Satanás, que no les importa agregar o quitar a la palabra. Y aunque sean cosas muy mínimas, porque la palabra es eficaz y es verdadera en cuanto a las profecías que se cumplieron en Jesucristo y en el pueblo de sangre, y también en los gentiles que están profetizados desde todos los siglos, desde Génesis 3:15, se han cumplido. Por eso, a pesar de que estoy denunciando, o estos mismos pastores o muchas personas, que en la crítica textual de los textos bíblicos, cuando ya se va a estos pergaminos a estudiar y a comparar estas copias unas con otras, han podido percatarse de que algunos escribas, algunos copistas, en la copia de estos manuscritos estuvieron manipulando los nombres de las mujeres o cambiando la posición de los nombres, como así lo podemos encontrar en el caso de Priscila y Aquila. En los textos más antiguos se menciona a Priscila primero, para denotar así el liderazgo que tenía esta mujer. Pero en manuscritos posteriores o copias de estos manuscritos se encuentra el nombre de Aquila, el esposo primero. Y asimismo, cuando hablaba de mujeres resaltadas primero y luego habla de los hombres, cambiaban la posición
del nombre de las mujeres por el nombre de los hombres primero, para darle preeminencia a los hombres y dejar a las mujeres en segundo plano, como ha sido el plan de Satanás desde el momento que se le declaró la enemistad entre él y la mujer. Quisiera animarlos a que vayan a través de este estudio, porque no solamente en este estudio se está comprobando el ministerio de la mujer, sino que Jesucristo, que Dios Padre, que Dios, que es una Trinidad, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, contenidos en un único Dios, cumplieron todas las promesas que habían hecho a Israel. Y eso lo comprobamos a través de los mapas, porque comprobamos que Jesucristo viene de la región de Galilea, un distrito que no estaba en la región de Judea, de donde eran las tribus del sur, sino más bien él estaba en la región de las tribus del norte. Y asimismo sus discípulos, con los cuales nosotros podemos comprobar que estas regiones ya habían sido pobladas por judíos que habían regresado de la diáspora. Es por eso, y es muy importante resaltar en este estudio, si no lo he dicho anteriormente, que cuando Jesucristo menciona que él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, él no se está refiriendo a las 10 tribus perdidas, porque ya las tribus habían regresado. Él se está refiriendo a cada una de aquellas ovejas que el Padre le había entregado en sus manos, porque el Padre se las entrega, y las escoge y se las entrega, y que estaban perdidas porque no lo habían conocido. La casa de Israel se menciona por primera vez cuando están en el desierto, y es en ese momento cuando están tanto extranjeros como el linaje de sangre de Israel juntos en el desierto, cuando por primera vez se les menciona, se les llama casa de Israel. Es por eso que tienen que tener claro y entender que la casa de Israel son los creyentes en Jesucristo, no el linaje por sangre. Aquellos perdidos eran efectivamente tanto gentiles como linaje de sangre que habían sido escogidos desde el principio del mundo, mejor dicho, desde antes de la creación, desde que estaban desde el vientre de su madre, que es otra manera de decirle, sin haber hecho ni mal ni bien, ya ellos habían sido escogidos. Y es precisamente a ellos que sus oídos espirituales son abiertos y que sus corazones son cambiados por un corazón de carne para recibir así el evangelio. Habiendo dicho esto, lo cual se comprueba a través de los mapas que comparto en todos los estudios que hasta ahora he podido compartir, valga la redundancia, continúo en el día de hoy en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces, leemos en el libro de los Hechos del 15, el libro de los Hechos 15, vamos leyendo desde el verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, entonces, retomemos, ellos están en Antioquía de Siria, en tierra de gentiles, ellos no están en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Acá lo tengo resaltado porque, como lo dije anteriormente y lo he dicho en cada uno de mis estudios, las cosas importantes que vamos encontrando en estos textos, a pesar de que no se trata del ministerio de la mujer, pero no puedo dejar de hablar de ello, porque también la iglesia está siendo en estos tiempos muy atacada y se ha empoderado de una manera brutal el judaísmo en las iglesias, tanto que hoy vemos la iglesia llena de banderas de Israel con una estrella que ni siquiera simboliza el pueblo, sino que pertenece a un dios pagano, el cual es mencionado en las escrituras. Aquí tenemos un judaísmo el cual se resalta a través de la circuncisión y ese rito de Moisés que menciona acá como rito de Moisés, y dice que no pueden ser salvos aquellos que no se circuncidan. Como Pablo y Bernabé, seguimos leyendo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos
a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, es decir, retomemos, ellos están en Antioquía de Siria, en tierra de gentiles. Entonces, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Esto está por todo el borde aquí en el mapa, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos estaban visitando las iglesias que ya habían sido evangelizadas anteriormente. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Recordemos, en el estudio que di la semana pasada, hablaba de Primera de Corintios 14, 34 y 35, de los textos tan conflictivos sobre la mujer calle en la congregación porque no le es permitido que la mujer hable, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este estudio expliqué qué es una iglesia. La iglesia somos estas piedras vivas que componen el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando aquí nosotros estamos viendo a la iglesia, se está refiriendo a esa congregación, a los miembros que estaban allí junto con los enviados. Y hoy decidí cambiar el nombre porque este nombre apóstol es una transliteración de ese nombre en griego, lo cual no ayuda para el estudio de la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué siguen traduciendo los eruditos esta palabra de esta manera, porque da a pretender de que es una palabra especial, o sea, de que son especiales, y hubo muchos enviados en la palabra de Dios, porque esa palabra quiere decir enviado. Entonces, estaba la iglesia y los enviados y los ancianos. Entonces, los ancianos es la palabra prevísteros, que muchas veces es traducida como obispos o como pastores. Es lo mismo, es la función de administración, de velar por las ovejas, de velar que la ovejita no le estén metiendo una falsa doctrina, de velar que la ovejita no se vaya, de velar que la ovejita permanezca, que esté firme en la fe. Es una cuestión de cuidado y de enseñanza. Se supone que los ancianos son los que tienen la doctrina, que ya han aprendido Biblia, que ya han aprendido doctrina y que pueden enseñar a otros. Entonces, habiendo dicho esto, continuó, dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, aquí tenemos el contexto. Está la congregación, todos los miembros de la iglesia reunidos con los apóstoles, que en este caso son los que quedaban en Jerusalén, los apóstoles que en ese momento estuviesen, y los ancianos, que serían los que estaban cuidando de esa congregación. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí viene otro ataque de los judaizantes, presta atención, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces tenemos dos tipos de judaizantes. Y yo quiero y necesito que ustedes se aprendan a visualizar y a reconocer una persona que está predicando un evangelio diferente. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que prediquen un evangelio diferente sean anatemas, que quiere decir sean malditos. Y la maldición recae sobre esa vida donde los ojos y los oídos no pueden escuchar más la verdad de la palabra de Dios. Eso es una maldición. Entonces, por eso es que vemos a tantas personas erradas, judaizando, y no vuelven atrás de su error, de su apostasía. Porque
ya negaron a Dios, negaron la eficacia de la cruz, negaron el sacrificio de Jesucristo para irse a las obras nuevamente, para justificar su salvación a través de las obras. Pero estos otros que estaban judaizando no le atribuían la salvación al circuncidado. Entonces, todo aquel que te esté predicando obras, ya sea para salvarte o que te diga, no, es que no es para salvación, pero tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sabbat y tienes que guardar, no. El Espíritu Santo construye en el creyente la perfección. Él es el que va edificando esa persona, la va perfeccionando, la va santificando. Cuando una persona vuelve a nacer y retrocede del pecado, no vuelve al pecado. Sigue mirando a Cristo y va hacia adelante y el pecado se va quedando allá atrás. Aquellos que practican el pecado tienen que analizarse y pensar si en realidad volvieron a nacer, si en realidad son verdaderos creyentes. Porque aquel que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Si sigues viviendo en el viejo hombre, cuando conociste a Cristo y bueno, te arrepentiste, sentiste una emoción, si ese es el Mesías, y sigues sentándote domingo a domingo en la iglesia, pero en tu actitud, ese viejo hombre que pecaba, que era borracho, que era tantas otras cosas, sigues igual, entonces tú no has vuelto a nacer. Tú no tienes temor de Dios en tu corazón. Tú no quieres honrar a Dios con tu vida. Y yo creo que uno de los mayores retos para el creyente es el dejarlo todo. Es el estar dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, hijos, mejores amigos por Cristo. Dejar las riquezas por Cristo. Dejar la posición por Cristo. Porque incluso, amados, les predico a tantos judíos y veo cómo es más importante para ellos conservar esa posición en el judaísmo, esa posición social o ese estatus entre los judíos que recibir al Mesías, que llegó hace 2000 años. Pero no solamente ellos, nosotros no nos queremos desprender. He podido escuchar también a personas decir, no, si yo tuviera que dejar a mi hijo, yo no dejo a mi hijo por Cristo. Esa persona no es salva. Esa persona no puede tener jamás la salvación. La palabra de Dios es tan celosa con esto. El mismo Jesucristo dice que el que no deje padre, madre, hijo, hija, hermanos, hermanas, incluso las riquezas, por él no es digno de él. Entonces tenemos dos clases de judaizantes, los que dicen que es para salvación y los que dicen que no. Pero el que te esté predicando obras, ya los he visto apostatar a tal manera que terminan negando el Espíritu Santo como Dios, terminan negando a Jesús como Dios y se van a decir que Dios se presenta unas veces como Padre, otras veces como Hijo, otras veces como Espíritu Santo. Y eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Dios se presentó muchas veces los tres al mismo tiempo. Y lo podemos ver en el bautismo de Jesucristo. El Padre habló, el Espíritu Santo bajó en forma corporal y el Hijo estaba siendo bautizado. Los tres, que es un solo Dios. Entonces continuamos en el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Esto es mire, esa persona que le está predicando obras está tentando a Dios. Y no lo sabe, porque lee esto y su entendimiento está ciego. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, es decir, todo aquel que sigue a Cristo, todo aquel que ha llegado a la fe, que mira la cruz y sigue adelante siguiendo y haciendo la voluntad del Señor. Entonces, un yugo, poniendo
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Mira esta declaración, o sea, ni los antiguos, ni ellos mismos que eran apóstoles, podían llevar esa cruz, ese yugo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? Es recibir algo que no merecemos. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Él entregó a su Hijo en la cruz para morir por nosotros, para que a través de su sacrificio, con su sangre, se pagara. Él llevó la ira de Dios, la que tenemos que llevar tú y yo, la llevó en sí. Y con su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y así lo dice la palabra, con su sangre perdonó nuestros pecados de una sola vez con un solo sacrificio para siempre. Según el orden de Melquisedec, él era sacerdote, o es, porque él está vivo y está reinando a la derecha del Padre. Entonces él era el profeta, el rey, o es el profeta, rey, el sacrificio, el cordero. Él es la ofrenda. Entonces, seguimos en el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, este Jacobo es el hermano de Jesús, que no es ninguno de los dos apóstoles. Y se lo tengo que aclarar aquí, porque hasta yo misma estaba creyendo que era uno de los apóstoles. Este Jacobo es el hermano de Jesús, que no creía en Jesús mientras él estaba vivo. Y que según los padres de la fe o la historia eclesiástica, fue constituido el obispo de la iglesia de Jerusalén. Una posición que en ningún momento Jesucristo dijo que había que constituir. Porque de hecho, quiero mencionar que no va a ser en este estudio, porque quiero concentrarme en el libro de los Hechos, pero el próximo estudio voy a hablar de eso. Vamos a hablar de qué fue lo que Jesucristo enseñó con respecto al liderazgo entre ellos. Jesucristo dijo, yo que soy el maestro, le lavo los pies a ustedes. Y ellos estaban discutiendo sobre quién quería ser el mayor. ¿Quién iba a ser, mejor dicho, el mayor? Y cuando él supo, porque él lo sabe todo, que ellos estaban discutiendo por esto, y dice, los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. Pero vosotros no haréis así. El que quiera ser mayor, sea el que sirva. Porque si yo que soy el maestro lavo sus pies y les estoy sirviendo, porque él vino siendo la cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo, no un pastor, ni un hombre tampoco. Porque la cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos los demás, hombres y mujeres. Este señor Jacobo, que en vida no creía en Jesucristo, fue, según los padres de la iglesia, constituido obispo. Una posición que Jesucristo nunca les mandó a constituir. Nunca les dijo que constituyeran un obispo, a un solo jefe por encima de los demás. Jamás. De hecho, en el libro de los Hechos vemos como Pablo, quien tiene el ministerio más grande de todos los apóstoles, que aún tenía el carácter tan fuerte y estaba tan decidido a seguir adelante por Cristo, que se enfrentó a Pedro. Porque hasta Bernabé, que estuvo con él en todos esos viajes, tembló y titubeó y se unió a la hipocresía. Porque ellos viviendo y sentándose a comer con los gentiles, fingían delante de los enviados por Jacobo, por este mismo, quien estaba permitiendo que se judaizara, porque este Jacobo no había caminado con Cristo, no había creído con Cristo cuando él estaba vivo, mas sin embargo se enseñoreó de la iglesia. ¿Y qué permitía Jacobo?
en aquel contexto que les estoy mencionando, enviados por Jacobo, estaban judaizando. Entonces, yo no sé, yo no veo que nadie enseña esto. Pareciera que no fuera importante, pero cuán importante es que el Señor, a través de Pablo, que fue el apóstol más valiente y resaltado entre los apóstoles, a pesar de que Juan era el más amado, ni siquiera Jesucristo lo dejó a él por encima de los demás apóstoles, lo cual significa enviado. Entonces, bueno, continúo. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Escúchenme, Jacobo, el hermano de Jesús, que no es ninguno de los dos apóstoles Jacobo, o sea, no es ninguno de los que Jesucristo reclutó como sus 12 apóstoles, que habían dos Jacobos. Eso se lo voy a explicar en la próxima enseñanza, más profundamente, junto a al ministerio, al liderazgo de cómo Dios lo constituyó, como Jesucristo lo constituyó. Entonces, bueno, este Jacobo está mencionando que esto de los gentiles es lo que las palabras de los profetas habían dicho. Y él está citando aquí Amós 9. Pero vamos a ver qué es lo que dice el libro de los Hechos. Entonces, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, esta profecía que la predican los dispensacionalistas y los postmilenaristas, los del milenio futuro o los futuristas, predican que esta profecía no se ha cumplido. Pero el libro de los Hechos, que es la autoridad, dice qué es lo que se está cumpliendo en ese momento. Donde los gentiles, como se los he dicho en todos los estudios, en todos los libros, prácticamente donde se menciona sobre el Mesías, se habla de los gentiles. Porque también lo he dicho, que había salvación para un remanente, gentiles y pueblo de sangre. No era para todos, era para un remanente escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Que por cierto, no en todas las ciudades había sinagoga. Porque en Filipo no había sinagoga, por ejemplo. Entonces, continuamos. Entonces pareció bien, escucha aquí, ¿cuáles fueron las cosas de las cuales ellos acordaron que se debían guardar los gentiles, que somos el pueblo que no es de sangre? Entonces, dice, que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es en cuanto a los gentiles. Pero no puedo dejar de decirles que en el libro de Hebreos, que yo estoy segura, y después les voy a comentar por qué, no lo voy a hacer hoy tampoco, que yo estoy casi 100% segura que ese libro lo escribió Pablo. Bueno, sí, les voy a dar un detalle, una pista, para que sepan por qué yo pienso que fue Pablo. Pablo en algunas de sus últimas cartas, él empezó a decir, y yo, Pablo, me despido de esta manera como acostumbro en todas mis cartas. Y lo noté porque él estaba de alguna manera dando como una pista
de lo que él estaba próximo a escribir. Porque si ya los judíos lo estaban persiguiendo a él, si ya él estaba siendo perseguido y los cristianos estaban siendo perseguidos en todas las naciones que existía ya, que ya ellos habían estado evangelizando. Esta última carta que él escribe, los hebreos, le iba a poner prácticamente le iba a hacer la cruz para ser asesinado inmediatamente. Porque ahí él confronta las fiestas, confronta esos ritos, todo lo que es el culto del viejo pacto, todas estas ordenanzas que ya estaban prontas a desaparecer. Pablo escribe sus últimas cartas desde la cárcel, cuando ya él sabía que sus días, porque ya se lo había dicho el Señor, que sus días estaban cercanos a partir, al igual que Pedro. Pedro escribe su segunda carta desde Roma, cuando ya él estaba pronto a partir. Ya ellos estaban advirtiendo que ese cierre del nuevo pacto, del viejo pacto, estaba por darse. Y esas eran las advertencias de todos los apóstoles durante su predicación en el libro de los Hechos. Y eso lo vamos a ir comprobando a través de este estudio en el libro de los Hechos. Entonces, él ya escribe Hebreos sin firmar como Pablo, sin hablar de nada, más sin embargo, él hace unas menciones allí, unos saludos, como era su costumbre, y termina la carta de los Hebreos de la misma manera como él solía firmar sus cartas. Y ese fue un detallito que él dejó por allí en sus últimas cartas para que pudieran identificar los que Dios les daba sabiduría, como él firmaba que la gracia y la paz de Dios esté con vosotros, que los que la leyeran supieran estas palabras de Pablo. Mas sin embargo no lo podían decir. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que el Espíritu Santo me ha convencido y se los comparto. Continuamos. Entonces aquí, mire, eso no era decisión de Pablo, Bernabé y de los que estaban allí reunidos, no. Porque más adelante, mire lo que dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces, aquí de la iglesia de Jerusalén, que por cierto, de donde habían sido expatriados todos los creyentes, se habían quedado allí los apóstoles, según en el principio habíamos leído, no hoy, pero en uno de los estudios. El resto de la iglesia estaba dispersa por todas esas naciones. Entonces a Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos. Entonces, aquí noten algo. Aquí las decisiones de la iglesia se están tomando entre los que ya tienen el conocimiento de la doctrina, los apóstoles, en este caso, los que había escogido el Señor, los 12, o los que estuvieran allí, incluyendo a Pablo, porque Pablo fue escogido por Dios y lo envió también por Jesucristo, pero estaba la iglesia. Es decir, los hermanos estaban allí tomando decisiones, porque ellos eran cuerpo de Cristo. Entonces, tenían que estar ahí para tomar decisiones importantes. Porque aquí nadie se tiene que enseñorear de nadie. Y por eso es que Pedro los exhorta también en este sentido. Entonces, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Mire que esta carta fue dirigida principalmente a esta región de acá. Y aquí se la muestro en el mapa. Esta región de acá, mire. Aquí está Jerusalén. Entonces suben hacia Antioquía de Siria. Aquí está Cilicia. Y es a donde ellos envían esta carta. Ahora que la carta llegara a todas las naciones, como lo podemos saber por el mismo Pedro, que dice que las cartas, lo que escribe Pablo es muy difícil de entender en una de sus cartas.
Entonces, bueno, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, entonces ya habían salido algunos de entre ellos, de los cuales no le habían ellos mandado, y los han inquietado con palabras, es decir, judaizándolos, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. Entonces, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Escuchen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, el judaizante que le diga que eso fue palabra de hombre, usted agarre y muéstrele el verso este. Porque el Espíritu Santo le puso el sello a estas palabras. Y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, el que esté comiendo morcilla, señores, deje de comer morcilla porque es pecado. Y ya usted va a ir a pecar con conocimiento, porque ya se lo estoy diciendo. No coma nada sacrificado a los ídolos, y esto hay que entenderlo más en la cultura. Nosotros hoy, aquí no se hacen sacrificios de animales, aunque hay culturas como los budistas y otras culturas, que por cierto hice un video hace poco de lo que está pasando en Sodoma y Gomorra, allá en Roma, en el Vaticano. Y de los judíos que se pasan gallinas así para hacer ritos, que también es brujería. Entonces, esos sacrificios de animales no debemos comerlos. Y de ahogado, que ahí sí, no sé, me imagino que también debe ser una forma de, no sé, de comida. Lo digo porque en mi país se hablaba de pollos ahogados. No sé. Eso no se lo sé explicar, y como no era el tema, no lo estoy explicando. Y de fornicación. La fornicación es el sexo fuera de matrimonio. Dios aborrece que tú, con tu templo, que es tu cuerpo, porque de hecho Él dice, el que se une con una ramera se hace un cuerpo uno con ella. Entonces es como que estás prostituyendo tu cuerpo, porque tu cuerpo le pertenece al Señor. Y Él quiere santidad. La santidad es apartarse de pecado. Eso es lo que significa ser santo, apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del pecado, apartado para Dios. Entonces, el que esté viviendo en fornicación, arregle su situación delante del Señor y formalice su relación y cásese, porque esa es la voluntad de Dios. De las cuales, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Entonces, como les dije, vienen de Jerusalén, subieron hasta Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, porque acuérdense que eso es una zona más gentil que cualquier cosa. Estamos hablando que esta tierra del norte está hacia arriba de Jerusalén, hacia el norte, hacia donde eran las tribus del norte y más allá, más arriba. Eso es Siria, tierra de gentiles. Entonces, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Entonces, yo tengo esto resaltado porque estamos hablando de que estos enviados por la iglesia de Jerusalén, que eran profetas, es decir, predicadores, les mencioné en el estudio anterior sobre Corintio que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para consolar, para exhortar
Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos como profetas? O sea, como predicadores, consolándolos. Entonces, una persona cuando consuela a través de la palabra de Dios, está predicando. Entonces, les comento esto porque nosotras las mujeres también consolamos a través de la palabra de Dios. Y podemos consolar al que necesite el consuelo. Porque si yo veo un varón que necesita una palabra de consuelo, no voy a dejar de consolar al varón con la palabra de Dios, porque yo no pueda enseñarle a un varón el cual está necesitando una palabra de consuelo de un hermano, de esa mujer que también es parte del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo aquí de qué manera se ponen en ejecución los ministerios, que el mismo Jesús es el que reparte, no el hombre, porque el que llama es el Señor. Dice 1 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso fue un paréntesis que les acabo de hacer. Seguimos leyendo en Hechos 15. Confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces los consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviados. Entonces, más a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Vamos a leer Amós 9, 11, que es la profecía que se dice aquí por boca de Jacobo, que se estaba cumpliendo en el libro de los Hechos 15. Entonces, Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cosa que predican como futuro, como un templo futuro que se va a construir en un milenio futuro. Yo no sé cómo van a hacer con esto. Lo que pasa es que la gente se inventa las cosas ignorando la palabra de Dios o haciendo caso omiso, porque esto está muy claro. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, porque iba a ser esplendoroso, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces, ¿quién es ese templo que se levantó? Jesucristo. Y a todos los que en los cuales es invocado el nombre del Señor, somos los que hemos poseído las naciones en el sentido del evangelio y en el sentido de la salvación también. Entonces, continuamos en Hechos del 36 en adelante, y tengo acá Pablo y Bernabé, después de no estar de acuerdo en llevar a Juan Marcos, y se separan decidiendo ir a las iglesias donde ya habían estado para confirmarlas. ¿Se recuerdan que en el estudio donde les comento del primer viaje de los apóstoles, Juan y Bernabé, porque apóstoles es enviado, de los enviados, Juan Pablo y Bernabé, ellos estuvieron por la parte de Antioquía de Pisidia, y allí Juan los abandona, Juan Marcos. Entonces aquí ellos tienen una discusión porque no quieren que aquel que los había abandonado anteriormente se vuelva a unir a este segundo viaje. Entonces dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hombres
en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombres Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, es decir, de aquí de Antioquía se fue a esta islita que está acá. Y Pablo, escogiendo a Silas, aquí es donde empieza Pablo con Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Entonces tenemos acá a Sicilia y iba confirmando a todas las iglesias de esta zona de acá. ¿Cuáles son estas iglesias? Tenemos que de Antioquía, por aquí está Tarso, está Derbe, Listra, que ya los habíamos visto en el viaje anterior. Entonces, bueno, vamos a seguir recorriendo esto a través del mismo texto que nos va a ir hablando. A ver, entramos en el capítulo 16. Reclutan a Timoteo y son impedidos de ir a Asia y Bitinia siguiendo a otras regiones. Eso lo tengo acá por título para tener más o menos una idea de lo que vamos a ir narrando en este pedazo de acá. Entonces después llegó a Derbe y a Listra. No, vamos a recorrer acá el mapa este. Miren este mapa, Antioquía, Tarso, está Garsaura, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Priscilia. Entonces, bueno, veamos, continuamos leyendo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, miren, ya ellos habían estado en esta zona en el viaje anterior y habían tenido mucha oposición de los judíos, que eran quienes los perseguían. Y consigue acá un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, es decir, en toda esta región de acá. Quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, ya aquí, acuérdense que ya Pablo había constituido iglesias. Quienes estaban enseñando la doctrina, la palabra de Dios a Timoteo, su mamá y su abuela. Ya en este viaje, ellos vuelven a visitar esas regiones y tenemos a Timoteo, ya discipulado por su mamá y por su abuela. Y tomándole, dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, me quiero detener acá, porque muchos judaizantes toman este verso para decir que los judíos, los que tienen sangre judía, tienen que seguir circuncidándose. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque cuando nosotros vamos a las mismas cartas de Pablo, en una de ellas, él dice, el que conoció al Señor circuncidado, bueno, ya no tiene otra. El que lo conoció incircunciso, quédese incircunciso. Y esto es una norma general, él está hablando de manera general. El que lo conoció siendo esclavo, pues bueno, trate de librarse si le es posible, dice, ¿verdad? Y así una serie de instrucciones más. Pero sabemos que Pablo enfatizó que la circuncisión no era nada, sino un corazón. El corazón circunciso del cual desde el Viejo Testamento nosotros vemos que el Señor está hablando, que no es una circuncisión del prepucio, sino del corazón.
Entonces, él le circuncida. ¿Por qué circuncida a él a Timoteo? Porque él había tenido oposición en las sinagogas. Él había sido perseguido por los judíos. Si él iba a viajar con Timoteo, siendo él de padre judío, yo no sé, de verdad, yo no sé si es que ellos tenían que desnudarse delante de ellos para verle la marca. Asumo que algo de eso tenía que haber, porque cómo podía una persona vestida dar a conocer si tenía o no el prepucio quitado. Entonces, Pablo aquí él está cumpliendo la ley, como la ley de Moisés, sin cumplir la ley de Moisés, porque él dice que cumples la ley de Cristo. Y en uno de los textos, se lo voy a dejar por acá, en el texto donde está eso, porque no lo traje, pero yo me lo sé. O sea, yo sé de lo que estoy hablando, pero no me sé el texto, el versículo, el capítulo. Pero Pablo dice que él se hace gentil sin ser gentil, porque él está bajo la ley de Cristo. Y se hace judío y como si estuviera cumpliendo la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés la que está cumpliendo, sino la de Cristo. Entonces, Pablo lo que está evitando aquí es más conflicto. Por eso es que lo circuncida. Entonces, dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque si no hay judíos en esos lugares y él no tiene oposición, él no lo circuncida. Porque la causa de que lo circuncidara fue la oposición que él tuvo en el viaje anterior, donde lo apedrearon, donde lo dejaron casi muerto, donde él tuvo que salir de la ciudad. Vaya a mi estudio de hechos véalos todos para que aprenda. Vea todos esos estudios, porque aquí no solamente estamos enseñando el ministerio de la mujer, estamos viendo sobre los mapas, que es tan importante ver cuáles eran las naciones que ya el Señor había conquistado para él, que eran todas las naciones bajo el cielo que estaban pobladas en ese entonces. Entonces, continuamos. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces, se están dando cuenta que esta carta, a pesar de que había sido escrita con el fin de llevar a Cilicia y a Antioquía y a Antioquía de Siria y a Cilicia. Bueno, lo que leí anteriormente, esa zona de allí, ellos estaban igual llevando copias de estas cartas a las demás iglesias, donde habían gentiles, porque era un consuelo para ellos que no tuvieran que estar cumpliendo la ley de Moisés, sino que se guardaran de estas cosas. Entonces, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, entonces esta parte de aquí, a ver, vamos al mapa. Galacia, Frigia, miren dónde está, aquí. Frigia y Galacia más arribita. Ok, vamos otra vez al texto. Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces vamos aquí al mapa otra vez. Y rodea a Bitinia, aquí está Bitinia arriba, está bordeando Asia por arriba. Porque el Espíritu Santo, aquí tenemos a Misia, mire, Misia. Porque el Espíritu Santo no les dejó entrar a Asia, porque Asia era una región sumamente, lo más pagano que había. Ahí estaba el culto, el templo a la diosa Diana, a la cual todas las naciones iban a rendirle culto. O sea, mientras los judíos se suponía que tenían que ir al templo de Jerusalén, pues los paganos venían de todas partes, de todas esas naciones, a rendirle culto a la diosa Diana, que estaba en Éfeso, ese templo majestuoso.
que en el libro de los Hechos más adelante lo menciona. Y lo vamos a estudiar. Entonces, a ver. Me perdí. Ok, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces miren hasta acá. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Aquí está Macedonia, esta parte de acá. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Miren todo lo que ellos han recorrido hasta ahorita, hasta este capítulo que estamos, donde ellos ya habían constituido congregaciones en todas estas ciudades, sin ningún tipo de restricción más que no comieran nada sacrificado a los dioses, que se estuvieran de ahogados, de fornicación y de comer sangre. Ninguna otra instrucción. Entonces, bueno, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, todo esto por acá, mire, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces es la ciudad más prominente. Entonces, mire, hasta aquí, hasta este verso lo vamos a dejar en el día de hoy porque ya hemos estado por acá como por una hora y no quiero cansarlos. Pero cuán importante es lo que va a pasar aquí en Filipos. Porque aquí empezamos a ver el liderazgo de las mujeres. Entonces lo vamos a dejar no para la próxima, porque la próxima necesito que usted esté aquí para que usted vea qué es, cómo el Señor Jesucristo constituyó, cómo debía ser el liderazgo y el manejo de ese apostolado que el Señor le había dejado. ¿Cómo había sido eso? No solamente por el Señor, sino también por los apóstoles. Y les voy a hablar de por qué y cómo podemos saber que Jacobo, el que estaba en Jerusalén, es el hermano de Jesús y no ninguno de los apóstoles. Entonces, nos vemos en la próxima. Por favor, comparte este estudio, dale me gusta. Vas a ayudar a que otras personas lo vean y le den clic, porque el algoritmo lo va a recomendar. Y este estudio es sumamente interesante e importante para el ministerio de la mujer, contra los judaizantes. Y sobre todo porque estamos mostrando los mapas, donde nosotros por los mapas podemos decirle a los judaizantes, estás equivocado, mira todo lo que, todas las partes, todas las regiones donde se predicó la palabra de Dios y llegó la salvación a todos esos judíos que estaban en la diáspora antes de la destrucción del templo en el año 70. Entonces, bueno, amados, comparte, por favor, si no eres miembro de este canal, suscríbete. Te agradezco que hayas estado por acá. Te voy a dejar también en estos dos links mis composiciones musicales, porque soy compositora, le compongo al Señor. Y te agradezco una vez más que hayas tenido la paciencia de estar acá y que me bendigas escuchando la palabra de Dios. Dios te bendiga.